Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Hoy es miércoles 16 de diciembre. Estamos a 15 días de finalizar el presente año. De la misma forma también, es la última semana que hacemos durante este año. Ya nos vamos a encontrar el próximo año nada más. Entonces, trataremos de hacer algo correspondiente al día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un tema que es muy importante. Vamos a precisar un tema que ustedes propiamente deben conocer. Es un tema que de alguna otra forma deben de tener muy en cuenta. Si ustedes van a tener en cuenta este tema que vamos a hacer el día de hoy, van a tener éxito tanto en la investigación como en el proceso de enseñanza de la historia. Si buenamente lo toman en cuenta, si no, también igualito, ¿no? No pasa nada tampoco, pero si uno quiere hacer bien las cosas, tiene que de todas maneras tomar en cuenta algunos aspectos que conllevan al hecho de que la historia propiamente tiene una connotación. Por algo se hace historia, por algo se enseña historia y por algo también se construye la historia, es decir, se investiga la historia, ¿no? Entonces no es una cosa que nosotros podamos vivir ajeno al conocimiento de la historia, no podemos vivir, somos ajenos a los hechos históricos, ¿no? Hechos históricos, como hemos dicho dentro de la semana pasada, convive con nosotros, ¿no? Está presente con nosotros y de esa forma es de que nosotros tratamos de resaltar. Vamos a ver un poco, ¿no? Vamos a ver, bien. Vamos a... Tenemos acá lo que se llama la importancia. El título de este cuadrito se llama Importancia de la historia. Entonces, hemos estado viendo ya en la clase pasada, les preguntaba cuáles eran las dimensiones de la historia. Si alguien me dice, me hace recuerdo cuáles son las dimensiones de la historia. ¿Ver? A ver si alguien me hace recuerdo cuáles son las dimensiones de la historia. Presente, pasado y futuro. Ah, exacto. Eso nunca hay que olvidarse. ¿Ya? Eso jamás nos olvidemos esto, porque cuando decimos dimensiones de la historia, propiamente estamos precisando cuál es el papel, ¿no?, que juega la historia, cuáles son aquello que en la historia puede conllevar en torno a la humanidad, ¿no?, o a la sociedad, o al individuo. Entonces, cuando hablamos de historia, nosotros siempre tenemos un pasado, definitivamente. Muchas veces ese pasado se conoce como cultura, ¿no?
O sea, todo aquello que ha dejado el hombre en el pasado es cultura. Y esa cultura convive con nosotros, ¿no? O sea, debe tener su presencia en el presente y también debe proyectarse al futuro. Eso es historia. Por lo demás, simplemente sería un conocimiento por el conocimiento, como siempre, muchas veces en el colegio o en cualquier sitio nos han enseñado la historia, ¿no? Entonces, no tiene mucha connotación. Entonces, acá tenemos básicamente un aspecto que va a ser muy importante. Tenemos las tres dimensiones. Tenemos pasado, presente y tenemos al futuro, ¿no? Tenemos el futuro. Entonces, lo que queremos ver es cuál es la importancia de la historia. La historia tenemos que tener muy en cuenta en esto que estoy jugando, ¿no? El pasado. Ya hemos dicho dentro de los requisitos de un hecho histórico, para que sea un hecho histórico, tiene tres cosas, ¿no es cierto? Que sea producto del pasado, o sea, que pertenezca al pasado, que tenga una pervivencia, acá está, tiene una pervivencia en el presente, ¿no? Tiene que tener una pervivencia en el presente, eso también hemos dicho, ¿no es cierto? Y finalmente hemos precisado cuál es el tercero, a ver, alguien me dice, ¿cuál es el tercero? Para que se cumpla propiamente, debe de repercutir en el presente. Por eso acá tenemos en el presente resultado y consecuencia del pasado. Entonces, el pasado propiamente dice, bien claro que vamos a tener, vive, condiciona y también influye. ¿Dónde? En el presente. O sea, por eso el presente es resultado y consecuencia del pasado. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos toda una herencia del pasado, o sea, toda una cultura, ¿no es cierto? Y esa cultura viene propiamente del pasado, sobre el cual nosotros empezamos a caminar. Por eso dice resultado y consecuencia del pasado. Y que esta generalmente también, no solamente este pasado, que tenemos acá el presente, dice, se proyecta, ¿no? Se proyecta ¿a quién? Al futuro. Entonces es un hecho que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, el hecho de decir esto que se proyecte, sea el pasado, se proyecta al futuro, o sea, va a seguir haciendo su pervivencia, la pervivencia en el futuro, ¿no es cierto? Entonces no va a morir con nosotros. Porque muchas veces podemos decir, o sea, la historia fue historia y acá termina todo, ¿no? Esa es una concepción muy subjetiva, es una concepción muy aislada, es una concepción totalmente errada, ¿no es cierto? No, la historia propiamente se traslada al presente y se proyecta al futuro. Ese es su aspecto. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que nos permitan fundamentalmente determinar esta importancia. Algunos ejemplos. Entonces, acá yo les he puesto algunos ejemplos. Pues tenemos acá el idioma, nuestro idioma que tenemos acá, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el castellano, o lo que ahora se llama la lengua española. Yo les pregunto, ¿dónde se ha originado el castellano o la lengua española?
en qué parte del mundo y específicamente en qué lugar. A ver, profesores de historia. Estoy con profesores de historia. No me van a decir que no saben la lengua que ustedes hablan, la lengua que ustedes van a impartir los conocimientos, o en la lengua que ustedes están asimilando a una serie de conocimientos. ¿Sí? En Europa, profesor. En Europa, pero Europa es grande, ¿no? Europa es En, grande. en la península ibérica. La península de Ibérica. ¿Verdad? Ujú. Entonces podríamos decir específicamente en España, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿en qué parte de España? Porque España es igual que el Perú, ¿no? En Castilla, profe. Está en Castilla, muy bien, en Castilla, ¿no es cierto? Porque tiene, si España ha tenido tres lenguas que ha manejado España, ¿no? Uno que es el castellano, el otro que viene a ser Catalán. el catalán y el tercero que viene a ser, ¿cuál es el tercero? Claro que era una lengua importada, ¿no? Igual que nosotros, el castellano es importado pues, para nosotros, ¿no? Pero no tuvo mucho peso, ahí no nos quedó con la lengua en que antes se celebraban, con, por ejemplo, los actos litúrgicos o las misas, ¿no? ¿En qué lengua se celebraban las misas? Ah, Latín, profesor. Muy bien, en latín, exacto, claro. Entonces, por eso España ha manejado también tres lenguas, ¿no? O sea, el castellano, sí, sí. ¿cierto? Mm, ajá. También hay otra lengua que se llama otras lenguas menores, como también tenemos en el Perú, como por ejemplo el valenciano, gallegos, etcétera, ¿no? Pero sí lenguas menores, como por ejemplo que tenemos en la selva, varios, varias lenguas nativas que tenemos también ha habido. Pero las que más han pesado y hasta ahorita subsisten son dos, ¿no es cierto? El catalán, que no ha muerto hasta el día de hoy, existe, ¿no? Y el castellano. Las dos lenguas subsisten hasta el día de hoy. Las demás han desaparecido, ¿no? Como en nuestro caso también están ya poco a poco desapareciendo. En nuestro caso existe como, por ejemplo, el castellano o lengua española y el aymara y el quechua, que estos poco a poco tienden a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le da mayor énfasis, como en el caso que se da al catalán. El catalán, pues, se conserva. ¿Por qué? Porque en este idioma se habla, se educa desde el nivel inicial hasta la universidad. O sea, se imparte conocimientos en las universidades, o sea, los libros se traducen al catalán. Y de esa forma puede existir el idioma. Lo que no pasa en el Perú, falta traducir con, por ejemplo, o tener una universidad donde se imparta pues en quechua, otra universidad donde se imparta ahí, aymara, ¿no? Entonces así podríamos hacer que
haya pervivencia de estos idiomas, si no van a tender a desaparecer. ¿No es cierto? Van a tender a pesar de que le están empujando y de que, bueno, ahora con, por ejemplo, tampoco se está cumpliendo a cabalidad que ustedes con, por ejemplo, la primera condición para optar el grado académico de bachiller, aparte de la tesis que ustedes deben hacer, deben hablar un idioma nativo. Definitivamente. Pero esto se está dejando de lado, ¿no? Como que, bueno, ya se les ha enseñado, ya no hay necesidad de evaluar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se está poniendo el rigor necesario, porque eso es las normas, dice bien claro, para optar el grado académico de bachiller, por los estudiantes debe ser hacer una tesis y hablar un idioma nativo, o sea, quechua o aymara o otro idioma nativo que puede ser de la selva, ¿no es cierto? Entonces, la que ustedes dominan. Pero ahí hasta ahí nomás, pero no da más, no da más. En cambio, en España no. Bien claro el catalán, es bien preciso y mucho más influyente que el castellano, ¿no? Entonces, esa es la forma. Ahora acá viene el hecho que es muy importante. Si bien es cierto que los españoles nos trajeron el castellano, que antes se denominaba así el castellano, hoy el idioma español, ¿no es cierto? Llegó en 1532 al Perú y se habla hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablamos nosotros de historia, por eso tenemos acá el primer ejemplo, convive con nosotros. Entonces, cuando decimos vive, nos condiciona, nos influye o no, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí o sí tenemos que hablar el castellano. O sea, nos condiciona. ¿Nos influye? Sí, nos influye. Si nosotros no hablamos bien el castellano, no nos van a dar trabajo, no vamos a estar en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No vamos. Entonces, influye positivamente. Entonces, el hecho de que el idioma castellano o español, que llegó en 1532 al Perú y que posteriormente se haya quedado aquí, realmente viene del pasado. Y si viene del pasado, vive con nosotros, nos condiciona, nos influye. Y en el presente decimos es resultado y consecuencia del pasado, ¿no? Entonces eso es. Ahora los que hablamos aymara quechua, de igual forma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces nos han dejado nuestros ancestros, viene del pasado, vive con nosotros, influye, ¿no? Influye porque ahora nos están obligando a hablar, ¿no? Bajo dos condiciones. Uno, y tienen que tener muy en cuenta ustedes, uno ya les he hecho para optar el grado académico de bachiller, por eso ya en el centro de idioma existe Aymara y Quechua para que ustedes puedan, los que no saben, puedan aprender, ¿no es cierto? Y los que saben pueden fortalecerse mucho más. Y lo segundo es para ejercer la profesión. Lamentablemente acá en la región de Puno, el 95, el 90% de instituciones educativas del Estado, requisito es saber hablar un idioma nativo. Si no, no van a tener acceso al, al trabajo. Ese es el problema. Entonces ahí viene el segundo condicionamiento, ¿no? El segundo condicionamiento para poder. Entonces es necesario hablar, sí tienen que hablar. Ahora sí o sí tienen que empezar a hablar el idioma nativo, ¿cierto?
porque si no, no les van a dar trabajo, definitivamente. Y tienen que someterse a un examen a nivel nacional. El Ministerio de Educación los evalúa para ubicar si están en inicio, intermedio o están en avanzado. Y les va a certificar el Ministerio de Educación. Y de acuerdo a eso van a poder, digamos, acceder a una plaza en el magisterio. Si no, no van a poder. Ahora, los que no pueden, definitivamente tienen que emigrar a otra región donde no pidan el idioma nativo. Y donde no piden idioma nativo es generalmente en Moquegua y en Puerto Maldonado, o sea, en Madre de Dios. En esas dos regiones no se pide idioma nativo. En los demás sí se pide idioma nativo. Así es que, por chicos, a tomar en cuenta. ¿Cómo? Lo que viene del pasado vive con nosotros, nos condiciona y nos influye. Eso es historia. Eso es historia. Si no, deja de ser historia, ¿no es cierto? Deja de ser historia. Ahora tenemos otro, como por ejemplo acá hemos puesto costumbres. Y dentro del proceso de costumbres de igual forma, hay muchas costumbres y tradiciones que viven con nosotros, sobre todo en la región Puno, Cusco, Abancay y Ayacucho. Son 4 regiones que tienen muy arraigado a sus costumbres, ¿no? A sus costumbres. Quizás los demás un poco ya hayan podido olvidar, pero son 4 regiones que tienen costumbres muy riquísimos en torno al quehacer de la vida social, al quehacer de la vida del hombre como individuo, ¿no? Entonces tenemos costumbres, ¿no? Acá al menos en Puno tenemos muchas costumbres, ¿no? Tenemos los carnavales donde fluyen muchas costumbres. Tenemos la fiesta de la Candelaria, donde fluyen muchas costumbres y tradiciones. Ahora yo les digo, ¿qué son costumbres y tradiciones? A ver, hagan una diferencia, a ver. Pues lo mismo. A ver, profesores de historia, a ver. Y estamos en una región donde se habla bastante de costumbres y tradiciones, ¿no? Y alguien les pregunta, a ver, usted es egresado, decimos, a ver, Jonathan, usted joven es egresado de la universidad, sé que usted estudia ciencias sociales. ¿No podría precisar qué son costumbres y tradiciones? A ver, respondan a la pregunta. A ver, ninguno. ¿Qué ha pasado, No son chicos? formas de comportamiento de una comunidad. Ya, pues son formas de comportamiento de una comunidad. ¿A qué te refieres? ¿A tradiciones o costumbres? Tra- A ver, Tradiciones, por ejemplo, que tienen las danzas, tienen también, creo, en las comunidades como está peambrado, creo. su fiambrada, ¿no? Sí, sí. Bueno, rápidamente, a ver, nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué son. A ver, vamos a ver acá qué nos dice. A ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué entendemos por costumbres y tradiciones? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos o hay diferencia? Eso era la pregunta. Entonces acá nos damos cuenta, cuando Hay decimos diferencia, Franco, profesor.
Hay diferencias, sí, efectivamente hay diferencia. Hay diferencia. Sí, Profesor, sí, eh, muy antes, ya transmitir de generación en generación. En cambio, lo que es las eh, se plantean avanzando el tiempo. profesor, Muy bien. Sí, adelante, adelante. las Te tradiciones, escucho. tradiciones, Lourdes. eh, profesor, serían las tradiciones serían que se transmiten de generación en generación y las costumbres Ya. serían las prácticas sociales que tiene cada uno o que tiene el pueblo. Ujú. Claro, muy bien, Lourdes, muy bien tu participación. Entonces hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. Costumbre significa aquello que permanentemente nosotros lo vamos practicando, como es el pago a la tierra, los carnavales, después las fiestas patronales y otro tipo de costumbres dentro de nuestras comunidades o dentro de la sociedad, ¿no? Que estos pueden ir de un lugar a otro, no hay ningún problema. Tradición se refiere al hecho de conservar el pasado, ¿ya? Conservar el pasado, ¿no? Entonces, cuando decimos con, por ejemplo, en la festividad de la Candelaria, costumbres y tradiciones, ¿no? Entonces, ¿qué se evalúa? Una de las partes que se evalúa es la tradición. Es decir, de que no deben de cambiar, deben de guardar la tradición, o sea, lo que fue esa danza, ¿no? O sea, no lo pueden mistificar, no lo pueden cambiar, en muchos casos lo cambian, ¿no? Entonces no se guarda lo que es la tradición, ¿ya? Es preservar el pasado, eso es tradición, preservar el pasado, ¿ya? Tal como es. Eso es tradición, ¿no? Costumbres, aquello que frecuentemente nosotros lo practicamos, ¿ya? Frecuentemente, ¿no? Bien, entonces tenemos costumbres que vienen del pasado, que viven con nosotros, nos condiciona y nos influye, ¿no es cierto? Como por ejemplo el pago a la tierra. Ya habíamos manifestado, nos dejaron nuestros antepasados, ¿no? Porque nuestros antepasados sabían convivir perfectamente con la naturaleza. Y ellos decían, si tú me das de comer, yo te doy de comer. Tú me das de beber, yo también te doy de beber. ¿Qué significa eso? A ver, alguien me dice, a ver. Se refiere a uno de los valores antiguos que nos han dejado nuestros antepasados. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se gana un punto? A ver, al examen. A ver. Vuelvo a repetir, ¿no? Mm, Nuestros antepasados sabían convivir perfectamente con la naturaleza, ¿no? Y decían, ¿no? Tú me das de beber, yo también te doy de beber. Tú me das de comer, yo también te doy de comer. Y eso nos han dejado nuestros antepasados. Y está considerado como uno de los valores muy importantes. ¿Qué tipo de valores? A ver, intercambio. No es intercambio, Vanessa. No es. Respeto, chamama. Tampoco. No es el respeto.
profesor, el ritual a la Pachamama. ¿Mm? A ver, un poquito más. Escucha entre cortados, a ver qué ha pasado. No creo. A ver, vamos a ver quién, alguien más nos dice, a ver. Nadie quiere ganarse un puntito. ¿Qué tipo de valores? Es un valor muy importante en el mundo andino. Vanessa, la solidaridad. Tampoco es la solidaridad. La solidaridad se da en... Muy bien, la de Calcina. Reciprocidad. Cuando alguien te da algo, ¿no? Y tú también le retribuyes, se llama la reciprocidad. Entonces, el valor de la reciprocidad. O sea, el hombre andino practicaba el valor de la reciprocidad. Por eso dice, tú me das de comer, yo también te doy de comer. Ese es el pago a la tierra. Eso es por eso hacemos el pago a la tierra. Tú me das de comer, yo también te doy de comer. Y cuando chayamos, tú me das de beber, yo también te doy de beber. Y por eso chayamos, ¿no? Y eso imagínense, se practica pues en el quehacer cotidiano de nuestra vida. Tomamos nuestra gaseosita, lo primero que hacemos es chayar a la tierra, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, dar gratitud a la tierra, gracias por darnos algo, ¿no? Eso se llama la reciprocidad. El valor de la reciprocidad, no se olviden esto, el valor de la reciprocidad, muy importante que practicaron nuestros antepasados en el mundo andino. Eso vive, ¿no es cierto? Condiciona, nos influye, sí nos influye. ¿Sí o no? Sin querer, queriendo, nos influye cuando toman ustedes su gaseosita, su cervecita, o cuando toman su chicha, o toman su tirillo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y siempre primero a la Pachamama, ¿no es cierto? A eso se refiere. ¿Cómo es aquello que viene del pasado? Vive. Y eso prácticamente es historia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en la historia. Y eso es lo que no queremos entender. ¿No? O sea, la historia vive con nosotros. Yo quisiera que entiendan ustedes eso. La historia está con nosotros. La historia no fue aquel pasado y lo que estamos haciendo ahorita es otra cosa. No. Es definitivamente no, es así. Eso es lo que como profesores y como futuros investigadores tenemos que entender esto de acá, esta importancia de la historia. Entonces tenemos costumbres, tradiciones, ¿no? Vamos a hablar otra vez sobre la religión. De igual forma, lo que nosotros denominamos la religión, vamos a hacer la religión cristiana, porque casi más del 95% de la población peruana, ¿no es cierto? Somos creyentes en esa doctrina, o sea, la doctrina cristiana. La forma o la manera, no hay ningún problema, ¿no? La forma o la manera, digo, ¿por qué? Porque hay varias sectas, ¿no es cierto?, que creen, ven la forma de creer en Cristo, ¿no? O algunos por sí mismos tienen, ¿no? Como por ejemplo decía un científico, decía, ¿no? Yo creo en Cristo, pero no creo en los hombres. ¿Qué les parece eso? Yo creo en Cristo, pero no creo en los hombres. O sea, no creo en los sacerdotes, no creo en los evangélicos, etcétera, no, sino él por sí mismo dice, yo creo en Cristo, pero no creo en los hombres, ¿no? Para mí existe Cristo, pero no por medio de los hombres,
sino que por sí mismo para mí existe Cristo. Entonces, una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, la religión, a nivel mundial hay varias religiones que tenemos, pero me refería a la religión cristiana, la que más predomina en nuestro país o en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra ciudad peruana y también en la sociedad latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge esta religión cristiana? ¿Y cómo llega al Perú? A ver si me ayudan, chicos, a ver. ¿Cuándo se ha originado la doctrina cristiana? ¿Y, y cuándo llega al Perú? A ver si me ayudan, chicos, a ver. Las dos cosas, a ver. A ver. Profesor, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Adelante. La religión cristiana surge en el siglo I. Al siglo I. ¿Con qué hecho Eh, histórico? ¿Con qué hecho? eh, ¿cómo se llama? En el mundo helenístico, estaba dominado por hechos romanos y por esa época, profesor, surge. Sí, sí, Con la más. llegada de los españoles en 1522. Muy bien, más o menos la segunda parte está bien. La primera no está. Acá dice, Vanessa nos dice con la llegada de los españoles, perfecto también. Pero ¿cuándo se ha originado y dónde se ha originado la religión cristiana? Vanessa dice ya el Perú, claro, a la llegada sí, a la llegada de los españoles Perú en 1532, ¿no? Cuando por primera vez le entregó la Biblia a Atahualpa, ¿no es cierto? Le entregaron, ¿para qué? Para que acepte, ¿no?, esta doctrina. Eso todos sabemos eso, ¿no es cierto? Atahualpa fue el que recibió, fue el primer hombre en el Perú que recibió la Biblia. Fue el primer hombre que recibió esta doctrina. Fue el primer hombre que lo invitaron a que pueda recibir esta doctrina cristiana, ¿cierto? Se originó en Roma, Isabel, José Luis Mancilla, a ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Específicamente, a ver, José Luis, ¿nos puedes precisar? Claro, no vamos a negar que ha sido en Roma, sí ha sido en Roma, ¿no? Ha sido en el Imperio Romano, pero específicamente en una parte muy especial. Profesor, se originó en la provincia de Roma, de Judea. Ah, muy bien. Provincia de Roma en Judea, específicamente en Belén, ¿no es cierto? Belén. Con el nacimiento de Cristo, con el nacimiento de Cristo. Claro. Originariamente, si nosotros vemos un poco más, hacemos una retrospección mucho más atrás, nos damos cuenta que la religión cristiana viene pues desde la cultura hebrea, ¿no es cierto? La cultura hebrea, no se olviden, ¿no es cierto? La cultura hebrea da origen a la doctrina cristiana. Entonces, por eso la Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está arraigado justamente con el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? O sea, la doctrina de Cristo. O es decir, la presencia de Dios vivo en la tierra. Es lo que se especifica en la historia, ¿no es cierto? La presencia
de Dios vivo en la tierra y que Él nos va a dejar una serie de enseñanzas propiamente que ameritan como un hecho muy importante en la trascendencia del hombre, como un aspecto de moral, de valores, que hasta el día de hoy vive con nosotros, nos condiciona, nos influye, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de eso, es la que nosotros, lo primero que hacemos es bautizarnos, en cualquier edad. Puede ser después del nacimiento, o a los 5 años, o a los 6, 7, o a los 12, o me bautizo a los 25, 30 años, ¿no? O muchos se bautizan solamente ya para casarse nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque le exigen como requisito y recién se acuerda que debe de bautizarse. Entonces, ¿qué hace la religión cristiana? Vive, condiciona, influye, está con nosotros, ¿no? Está con nosotros. Entonces no podemos decirte que la historia fue historia y lo pasado es pasado. ¿A quién le importa lo pasado, no? Eso es lo que generalmente dice el estudiante en el colegio, sobre todo en los colegios particulares, porque no le dan mayor énfasis a la historia, ¿no? Más énfasis le dan a las matemáticas, a la física, a la química, ¿no? No, la historia es historia, ¿no? No pasa nada, dice con la historia, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta y hacerle entender que la historia convive con nosotros. La historia está con nosotros, ¿no es cierto? Por eso vive, condiciona, influye, ¿no es cierto? Nos influye. Entonces, preguntarle al alumno, a ver, si tú dices que la historia fue historia, entonces, ¿por qué se bautiza? ¿Por qué hace primera comunión? ¿Por qué hace confirmación? Y finalmente, ¿por qué se casa? Entonces hay que ponernos a pensar, ¿no? Hay que pensar muchas cosas que la historia vive con nosotros. Tenemos como, por ejemplo, acá la economía, otro aspecto, ¿ya? En la economía, ¿qué aspectos vienen del pasado? A ver, ustedes como profesor de historia, a ver, ¿qué me pueden manifestar en respecto a la economía? Puede ser a nivel del Perú o puede ser a nivel de la historia universal. A ver, muy bien, el trueque, dice, a ver. ¿Aún todavía vive? ¿Se practica el trueque en estos días? A ver, sí. ¿Dónde más o menos has visto? A ver. Que lo practican lo que es en Taraco, en una placita, y los le dan víveres, videos, todas esas cosas. Yo también me sorprendí cuando vi eso en Taraco. Sí, sí conozco Taraco, sí, sí, he visto yo varias veces en los días de feria en Taraco se practica el trueque en Taraco, muy bien, excelente. Y la que sí he visto me sigue sorprendiendo todavía es en Ilave, ¿no? En Ilave aún todavía se practica el trueque y todavía el trueque con sal, ¿no? Con sal natural. Ni siquiera es con sal industrial, sino con sal natural, ¿no? Aquello que se recoge de los salares cuando la sal todavía está en su condición natural, es decir, está color rojizo, ¿no? Todavía está cubierto con color. En Ácora también, sí, muy bien, en Ácora también, sí, se practica todavía el trueque, sí, yo como acoreño conozco, ¿no? Conozco perfectamente y bastante en Ácora, pero la que sí mayormente me ha sorprendido es
El milagro, ¿por qué? Porque el trueque justamente se origina con la sal. Con la sal que fue, ustedes se acuerdan, fue el primer, vamos a decir, como una especie de moneda, como una especie de moneda de intercambio, ¿se acuerdan de la sal? Como se originó, ¿no es cierto? Y eso que todavía perviva hasta el día de hoy es pues muy importante, ¿no? Yo tuve la oportunidad de comprarme, qué sé yo, ¿no? Es una formación de sal muy hermoso que lo tengo ahí en mi biblioteca. Y también estuve en el Salar de Uyuni también. También me traje sal natural blanca en estado sólido, es decir, en roca. También me traje, no tengo también en mi biblioteca está, ¿no? Entonces son cosas que se dan. Pero esto en la economía pervive. ¿Qué otros aspectos más a ver a nivel mundial? A ver, algunos aspectos que sean muy importantes. A ver. ¿Ustedes se acuerdan qué cultura se caracterizó por, ¿no? o qué civilización se caracterizó por ser grandes comerciantes, ¿no? En la edad Fenicios. antigua? Fenicios. Muy bien los fenicios, correcto. Ahora, ¿quién se gana un punto? ¿Qué nos dejaron los fenicios? Y que hasta el día de hoy pervive con nosotros. A ver, Los barcos son ¿cómo? A los barcos. No, no son los barcos. Siempre ha existido los barcos, ¿no? Sino dentro de la actividad económica, ¿no? pesca. El mercado. Los, los mercados, a ver, otro, a ver. La pesca. Primer mercado de internet. Sí, efectivamente, ¿no? El comercio, el término de comercio, ahí tenemos el mercado, hay otras cosas más. Profesor, No sé si en el idioma el primer alfabeto, sí, ¿no? la escritura. Sí, la primera, la estructura alfabética nos ha dejado, sí, con 22 letras, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, pero estamos en el aspecto de carácter económico. O sea, dentro del comercio, los fenicios nos han dejado tres cosas que son muy importantes hasta el día de hoy. Uno, los créditos, los famosos créditos, ¿no es cierto? Los créditos bancarios. Nos han dejado el pagaré, o sea, los cheques. Hasta el día de hoy lo tenemos. Y el otro que dice acá Johnny, efectivamente la moneda, ¿no? El cambio con moneda. Por eso es de que había crédito y había el pagaré, los cheques, todo eso fue creado por los fenicios, porque fueron grandes comerciantes. Y hasta el día de hoy nosotros lo tenemos. Y como dice que la historia no vive con nosotros. La historia vive con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos en cuenta, ¿no? Parece que los cheques, bueno, los bancos los han inventado. No, ya lo habían inventado los fenicios. El sistema de crédito piensan que muchos, los bancos, cuando apareció el banco, no, apareció los créditos. Lo falso. Eso ya prácticamente los fenicios ya lo habían hecho. ¿Se imaginan ustedes, chicos? Pues cada cosa que nosotros vivimos en el presente viene del pasado. Y aquello que viene del pasado es pues historia. Y la historia vive con nosotros. Pues una vez más repito que la historia no es pasado.
¿no? Algo, no es algo. Vayamos con otros aspectos más en la educación, como por ejemplo, a ver quién se gana un punto. Los niveles educativos que tenemos en el Perú, inicial, primaria, secundaria y superior, ¿es propio del Perú? ¿O de dónde vino? ¿Y quién lo trajo al Perú si es de otro sitio? ¿Ver? Historia de la educación, han hecho esta historia de la educación. A ver, ¿quién se gana un punto? A ver, hoy día hemos otorgado 3 puntos. Muy bien. Los participantes también, sí, muy bien. Siempre participan porque eso se va sumando, ¿ya? Se va sumando. Las participaciones y al final tienen un puntaje, ¿no? A ver, los niveles educativos que tenemos en el Perú. Inicial, primaria, secundaria y superior. Claro, un inicio llega solamente con 3, ¿no? Son primaria, secundaria y superior. Ya en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, no, a fines del siglo XIX, se incluye lo que es inicial. Entonces, existen los 4 niveles. A ver, ¿dónde se ha originado? A ver, chicos, a ver. O el Ministerio de Educación lo ha creado, ¿no? Acá dice Jonathan, en Roma. Muy bien, Jonathan. Y complétalo. ¿Y quién hace llegar al Perú? ¿Quién fue el autor o los autores que dieron? La iglesia. Bueno, definitivamente sí parte de la iglesia en el Renacimiento. No, lo que pasa es de que al Perú llega junto con los españoles. Claro, está bien que la iglesia lo asume, ¿no? La educación, pero lo traen los españoles, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ustedes cuando van a estudiar la educación romana, tenía 3 niveles, ¿se acuerdan? Claro, la educación elemental, la educación media y la educación superior. Y eso es la que llega al Perú y hasta el día de hoy lo tenemos eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo dice que la historia no vive con nosotros? ¿Cómo decimos que la historia es historia y no tiene que ver nada con nosotros? ¿Mm? Ahí está la educación. En el derecho igualito. ¿Dónde se originó el derecho? A ver, chicos, hay quien se gana otro punto, a ver. Jonathan se gana un punto, ¿no? ¿Mm? En Roma, muy bien, José. Ah, no, Edgar, ¿no? Edgar Joseph, muy bien. Muy bien, muy bien. No, en Roma, en Roma, Roma. Por eso siempre hablamos del derecho romano. Del derecho romano no se olviden, ¿no? Todos los que tienen que ver con el derecho, lo primero, lo elemental, tienen que conocer el derecho romano, ¿no? El derecho romano. Pues cuando ustedes vayan al Poder Judicial, a un alegato judicial, etcétera, siempre van a encontrar de qué. Primero dicen en base al derecho romano. Todos los abogados sacan a relucir primero el derecho romano y después, consecuentemente, las otras normas que son coadyuvantes de un Estado, ¿no? En este caso del Estado peruano. Entonces, así. Entonces, ¿cómo decimos de que
La historia no está presente con nosotros. No, no está presente con nosotros. No, no está presente. Hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Como por ejemplo en la geografía. ¿Dónde se impulsa el desarrollo de la geografía después de la Segunda Guerra Mundial? Y cómo dice que la Segunda Guerra Mundial fue pasado, fue desastroso, pero vive, porque dejó muchas cosas que nos han dejado. No solamente en la geografía, en la educación también, la famosa tecnología educativa, ¿no? Que seguramente ustedes lo han hecho, ¿no? Sí. Ahora que estamos en vísperas de celebrar el famoso bicentenario, ¿qué cosa nos ha dejado después del 21 de julio de 1821? ¿Qué cosa convive con nosotros? ¿Por qué vamos a festejar el bicentenario? Díganme, a ver, ¿por qué vamos a festejar el bicentenario? Muy bien, Jonathan, por un Perú libre. Efectivamente, sí, claro. Somos libres como lo cantamos en nuestro himno nacional. Bueno, relativamente por lo menos somos libres. Todavía seguimos siendo sometidos ah, por el Fondo Monetario Internacional o por las bancas acreedoras a nivel mundial, ¿no es cierto? No solamente por el Fondo Monetario Internacional, sino por el BID, el Banco Internacional, etcétera, que todavía nos tienen sometidos, que ellos algunas veces determinan muchas cosas, ¿no? Se intermeten en el quehacer de la vida del país, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando ellos dicen, no, le deben de privatizar la educación, ¿no? O que tienen muchos trabajadores, deben despedir a los trabajadores, etcétera. Así se meten en la vida del Perú, estos, ¿no? Entonces, todas estas cosas se dan en la carta de intenciones. Ustedes seguramente deben conocer la carta de intenciones. Bueno, sea de paso, el único que puso a conocimiento de la población, pero bueno, una carta de intenciones, la que tuvimos la oportunidad de leerlo, fue el primer gobierno de Fujimori. Lo único bueno que hizo Fujimori fue en darnos a conocer la carta de intenciones. En esa carta de intenciones hay cuatro cosas que hay que recoger. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le dice a Fujimori, usted tiene que despedir a los trabajadores. Usted tiene muchos trabajadores en el Estado. Tiene usted que despedir. Dos, le dice, usted tiene que privatizar la educación. ¿Cómo es posible de que el Estado esté financiando a aquellos que tienen dinero? ¿No? Como por ejemplo a hijos de congresistas, a hijos de militares, a hijos de gobernantes, etcétera, de empresarios, y la educación sigue siendo gratuita. No, que aquí la educación pagan todos, solamente va a ser gratuito para aquellos que no tienen, ¿no? Quisieron implementar, nunca han podido, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la juventud es muy rebelde en el Perú, ¿no? Demasiadamente rebelde. ¿No? Muchos congresistas han presentado N proyectos, pero ninguno ha fracasado. Todos han fracasado, ¿no? La última en presentarse ha sido Marta Hildebrand. También fracasó su proyecto. La que sí tuvo eco es despido. Ustedes se acordarán, Fujimori empezó a despedir un montón de trabajadores en el Perú. Y que estos han sido un juicio a nivel nacional, no les han hecho caso en el Perú. Se han ido a los derechos internacionales.
a la OIT, y en la OIT han ganado. ¿Y quién los ha repuesto? Porque eso demora años y años. Estaba reponiendo Alejandro Toledo, ¿no? Nuevamente reponer a muchos trabajadores que habían sido despedidos a consecuencia de esta carta de intenciones que había dado el Fondo Monetario Internacional. Entonces, así cuando se intrometen en la vida de un Estado, el Perú no es peso, el país no es libre, sigue siendo dependiente. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿A qué historiador le vamos a tener en cuenta? A ver, aquel que nos dice de quién. El Perú, hasta el día de hoy, no es libre. El Perú sigue siendo dependiente. A ver, ¿quién me dice? A ver, se gana otro punto. A ver, Jorge Basadre, ¿qué profesor. historiador? Bueno, Jorge Basadre. No es Jorge Basadre. Mariátegui. No es Mariátegui tampoco. No es Mariátegui. Para él no ha existido emancipación. Son dependientes. Desde que llegó Pizarro hasta el día de hoy, seguimos siendo dependientes y punto, y se acabó. Dice, no, González Prada. esta historia. ¿Cómo? Vuelve a repetir, a ver, por favor. Prada. No, no es González Prada. Es González Prada, más bien dice, los jóvenes al poder, los viejos a la tumba, ¿no? Nadie quiere ganarse un punto. Ya, les ayudo. Nos dejó en este año. En este año se fue al otro mundo. ¿Qué historiador fue? ¿Qué Un libro, poquito más les ayudo. profesor? Una pista, sí. Tiene varios libros. Por eso es historiador, pues. Se fue en el primer mes de este año, que va feneciendo. Nos dejó un gran historiador. Muy bien, José Luis Mancilla, Pablo Macera, te Pablo ganaste un Macera, punto, ¿no? Claro, ya lo dijo José Luis Mancilla y a Pablo Macera, efectivamente. Entonces, léalo, Pablo Macera. Por eso Pablo Macera divide la historia solo en dos etapas. La etapa autónomo y la etapa dependiente. Así lo divide la historia Pablo Macera. Por eso, chicos, tenemos que leer, ¿no? Tenemos que leer. Pues eso es lo que nos precisa, ¿no? Y a eso va el hecho de que propiamente, por eso le decía, si vamos a festejar el proceso de lo que se llama el bicentenario de la independencia del Perú, pero todavía seguimos dependiendo, ¿no? De la banca acreedora internacional que todavía nos manipulan al Estado peruano, ¿no? Así como dos ejemplos, son cuatro aspectos que quería comentar más, pero el tiempo ya no nos permite, ¿no? Entonces, así de esa forma, ¿cómo es que la historia pervive? Entonces, acá lo dijo como, por ejemplo, Balsanicha, un Perú libre, un Perú independiente. Sí, efectivamente, pero relativamente, ¿no? Pero por lo menos ya somos independientes, somos libres, podemos elegir a nuestro presidente, podemos elegir a nuestros alcaldes, pero no se equivoquen en elegir, pues, por favor, ¿no? No voten por la cajita de fósforo con 5 soles, no. Más bien a ese pata que les da cajita de fósforo con 5 soles, no voten por él, ¿no? No hay que votar por ellos, porque nos está comprando nuestra conciencia, ¿no? Y eso no debe ser así en el Perú.
Por algo somos un país libre, independiente. Nadie nos debe someter. Muchos nos someten a nosotros, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, la historia siempre está presente. Si no, no llegaríamos a festejar el bicentenario. Para mí, el bicentenario debía festejarse básicamente el 2024. ¿Por qué? Porque definitivamente se logró la independencia del Perú en 1824 con la batalla de Ayacucho, más no con San Martín. ¿Se acuerdan ustedes? Pues hay que repasar un poquito la historia, ¿no? Yo soy más bien de esa idea. Entonces, para terminar este cursito que es muy importante, ojalá que ustedes lo asimilen, ojalá que esto compartan con sus alumnos, compartan con sus compañeros que la historia vive, ¿no? Está con el pasado, está presente, es el resultado y consecuencia del pasado, el presente, ¿no? Pues nosotros no somos pues ajenos, por eso no hay que decir todo un profesor que comete errores, la historia es historia, ¿no? Sería lo peor, el colmo de un profesor de historia, ¿no? Sino lo que hay que hacer al alumno es hacerle vivir cómo la historia está presente con nosotros, cómo ese pasado vive con nosotros, cómo esa cultura del pasado está con nosotros y sobre eso empezamos a vivir nosotros. ¿Acaso creamos nosotros una nueva cultura? No, definitivamente no, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ese pasado siempre se proyecta al futuro. Entonces, para terminar aquí tenemos, como por ejemplo abajo, vamos a encontrar un aspecto, acá tenemos esta flechita, dice historia, eso es historia, o sea que historia viene a ser aquello que verdaderamente es del pasado, acá está que es del presente y se proyecta al futuro, ¿no? Futuro. Ahora, ¿qué es lo que estudia? Estudia, o sea, estudiamos o enseñamos, es todo aquel pasado que está presente con nosotros, eso es lo que estudiamos. Por eso acá dice, estudia el pasado. Ahí está la flechita. Es bueno, eso es lo que nosotros estudiamos. Todo aquello que está presente, que vive con nosotros, eso es lo que nosotros estudiamos, saber de dónde viene, por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces la podemos hacer inversamente también, sí. O sea, a ver, nosotros conocemos el presente, y todas estas cosas que existen en el presente, ¿de dónde viene? Entonces vamos al pasado. O también podemos ser inversamente. Conocemos bien el pasado, para comprender el presente. Se puede dar en ambos casos. Hay historiadores que sí lo hacen, ¿no? Hay algunos que conocen bien el pasado primero y luego explican el presente, ¿no? Cómo el pasado vive con nosotros. Eso lo estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Hay otros, no, dice, no, yo prefiero entender como José Carlos Mariátegui, lo que hace es entender qué es lo que ocurre en el presente, y va al pasado a encontrar una explicación del pasado. Por eso nos dejas ahorita de los 7 ensayos, ¿no es cierto?, de la realidad, de la interpretación de la realidad. Pero bueno, ahí ustedes pueden ver eso, ¿no? Cómo nosotros nos trascendemos en esto de la historia. Por eso yo le digo, esta parte nunca se olvide. Esa es la única y la primera vez que tienen ustedes que alguien por lo menos les puede ilustrar de esta forma. Después no va a haber nadie. Siempre todos hablan el pasado como hecho aislado al presente. O sea, no dinamiza propiamente lo que son las dimensiones de la historia. Entonces ahora ustedes saben bien, para que sea historia, este pasado tiene que estar acá en este presente, aquí, tiene que estar con nosotros. Eso es lo que ustedes, es la tarea de hacerles entender a los alumnos,
que la historia vive con nosotros, como hemos puesto en los ejemplos, ¿no es cierto? La historia vive con nosotros, eso es historia. Y eso hemos hecho los requisitos de la historia. Entonces, no confundirse. Cuidado que venga en el examen y después no me van a responder. Entonces, ojalá que lo entiendan y se proyecte al futuro, ¿no es cierto? Pues eso es historia. Si no deja de ser historia. Pues no enseñar cualquier cosa, ¿no? No solamente memorizar fechas, lugares, héroes, personajes, etcétera. Después, eso es historia, ¿no? Por eso los estudiantes se reniegan. Dice, ¿para qué nos sirve la historia? ¿Para qué estudiamos la historia? Es que nosotros no tocamos esto, no hacemos esto, esta relación, esta interacción de las dimensiones de la historia. ¿Cómo juega la historia? Entonces, el tema de hoy ha sido la importancia de la historia. Esto no se va a volver a repetir, ¿no? Si quieren volver a repetir, pues grábenlo para que luego lo escuchen y ustedes vean eso. Bien, jóvenes, ha sido todo por hoy. Será hasta el día de mañana, 9 de la mañana. Nos vemos, ¿no? Tengan un bonito día. Cuídense, por favor, que está volviendo el famoso coronavirus, por favor. No salgan mucho. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, hasta mañana.